Buen día, amada iglesia. La paz del Señor es con ustedes. Espero que estén realmente buscando al Señor, que estén leyendo la palabra y que pues el Señor esté trayendo a sus vidas revelación y por lo tanto crecimiento. Hoy queremos ver el significado de lo que es rebelión. Y bueno, el fundamento, la rebelión es una etapa del proceso de degradación, de retroceso o de degeneración espiritual que experimenta el espíritu del ser humano. A mí me llama la atención porque tiene como cimiento la idolatría. Y después viene lo que es inmoralidad espiritual, inmoralidad física, después viene lo que es un brujo hechicero, un santero, etcétera, etcétera, y después es rebelión. Pero me llama mucho la atención porque generalmente cuando uno escucha a los papás, ¿verdad?, que tienen hijos, dice es que mi hijo está en rebelión, mi hijo está en rebeldía. Y generalmente esa es lo que dicen, ¿no? Es una etapa más o menos cuando tienen los hijos, que será como 16, 18 años, ¿no? Entonces me llama la atención porque pareciera, ¿verdad?, como que ellos están diciendo están en rebelión, están en rebeldía, y pareciera que ya pasaron el proceso anterior, que sería como brujo hechicero, como inmoralidad física, como inmoralidad espiritual, y que tienen un cimiento, pues que es idolátrico. Entonces esto sería a nivel generacional. Entonces a mí me llama mucho la atención esto porque realmente viene a ser un proceso de retroceso, de degeneración o de deterioro del espíritu humano, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay en la rebelión, en la rebeldía, es que hay amargura. Y bueno, ahorita se caracteriza o puede definir un padre, ¿verdad?, que su hijo está en rebelión porque grita, porque desobedece, que sí, la rebelión es obediencia, ¿no? Desobediencia. Pero, y una persona igual, si está gritando y todo esto es porque hay amargura, y dice que en la rebelión hay amargura. Pero yo me remonto, por ejemplo, a Génesis 3, del 1 al 6, cuando este ser espiritual, Satanás, en la serpiente le habla a Eva. Ahí no dice que le gritó, no dice, dice que la serpiente era astuta. Entonces aquí utilizó este ser espiritual a la serpiente porque era astuta, y entonces en ningún momento, ¿verdad?, emitió gritos, sino que supo cómo hablarle a Eva. Pero este ser espiritual que ya había tomado control de la serpiente tenía una voluntad en rebelión, ¿sí? Y realmente este ser espiritual con esta voluntad en rebelión, pues induce la caída de Adán y Eva por engaño, y obviamente los induce a que ellos desobedezcan, ¿sí? Entonces, podemos decir que no necesariamente en la rebelión, ¿verdad?, hay gritos, hay retobos, no necesariamente, ¿sí? Simplemente que está implicando, ¿verdad?, que hay amargura, que hay desobediencia, que se está desligando la persona que está en rebelión de lo que es la autoridad. Cuando hablamos de los hijos, bueno, pues se están desligando totalmente de lo que es la autoridad y la voluntad de los padres. Entonces, los padres pueden poner unas normas, pero en esa rebelión, en esa desobediencia, los hijos deciden no cumplirlas, aunque digan sí. Entonces, eso sería rebelión, que deciden desligarse en su voluntad de sus padres y que actúan de una manera independiente de la autoridad que son sus padres. Entonces, realmente nosotros vemos que esto fue algo que pasó desde la eternidad, ¿sí? Entonces, vemos que en general, ¿verdad?,
nosotros vemos que cuando se dice rebelión, pues se está asociado a un levantamiento, pues sí, contra un gobierno, contra una autoridad, eh, y generalmente es con el fin de derrocarlo, sustituirlo, ¿verdad?, por otro. Se habla también de sublevación, de un alzamiento, y realmente esto fue lo que sucedió en la eternidad con Lucero, que quiso derrocar, ¿verdad? Quiso ser igual al Altísimo y sentarse, ¿verdad? Para que fuera él adorado. Entonces quiso ser realmente el que gobernara él, ¿sí? Pero pues afortunadamente, ¿verdad? Nos damos cuenta por la escritura que el Espíritu Santo pues no se lo permitió. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que la caída de este ser espiritual fue por su voluntad en rebelión y por orgullo, y por consiguiente cuando hablamos de orgullo, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Que puede haber soberbia, arrogancia, altivez, vanidad, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas. Entonces este ser espiritual, ¿verdad? Se rebeló. Es la primer voluntad en contra de la voluntad de Dios, porque en la eternidad había una sola voluntad, ¿sí? Que era la de Dios, la del Verbo, la del Espíritu, pero son uno, ¿verdad? Y entonces, cuando aparece una voluntad contraria es cuando realmente Lucero se revela, ¿sí? Y entonces es llamado Satanás, ¿sí? Entonces vemos que en la rebelión es parte de un proceso en el corazón que lleva a un retroceso, a un deterioro, a una degradación del espíritu del ser humano, ¿sí? Y bueno, nuevamente, ¿verdad? Que en esta caída de Adán y Eva, pues fue provocada por una voluntad en rebelión, que fue la de Satanás, ¿sí? Ok. Entonces vemos que ya el hombre caído, pues va a caminar con una voluntad, pues obviamente, en desobediencia, en rebelión, ¿sí? Entonces, pero fíjate, pues empieza en el ser humano con desobediencia, después es rebelión, obviamente en la rebelión hay amargura, y después viene apostasía, ¿sí? Es negar la fe. Fue así como este proceso que sucedió en Lucero, ¿sí? Después viene pues la blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Y realmente él blasfemó en contra del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque en la rebelión, si la gente sigue, pues obviamente puede caer en apostasía y posteriormente, ¿verdad?, en una blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Y bueno, esto es muy grave porque pues realmente, aunque el Espíritu de Dios no estaba dentro de Lucero en la eternidad, pues realmente el Espíritu de Dios estaba como un sistema de vigilancia que en cuanto veía que algo estaba mal, pues redarguía. Y entonces nunca hizo caso en este sentido Lucero. Y entonces cuando blasfema en contra del Espíritu Santo, pues se dio el tiro de gracia en el sentido de que ¿quién lo iba a redarguir? Ya nadie, ¿sí? Entonces, nosotros en Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo. Y cuando hay algo que no está, cuando hay algo o haces algo que está fuera del diseño de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo redarguye. Pero en tu propia voluntad tú decides hacerle caso al Espíritu Santo o en tu voluntad hacer lo que mejor te parece, ¿sí? Entonces, cuando la persona se acostumbra a hacer lo que mejor le parece y no escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues hay desobediencia, ¿sí? Puede entonces llegar a rebelión, puede después apostatar de la fe,
y puede llegar hasta blasfemar del Espíritu Santo. Y aquí esto es gravísimo porque dice la palabra que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada, porque ya ahí lo perdiste todo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo, cuando alguien peca, cuando alguien hace algo mal, el Espíritu Santo redarguye, te convence de que lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Entonces, la cuestión es de que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? A mí me ha tocado cosas, ¿verdad?, que he hecho y la voz suavecita del Espíritu Santo dice, no lo hagas. Entonces, eso te impacta y te frenas, pero es la decisión, pero tienes al Espíritu Santo dentro, ¿sí? En el caso de Lucero en la eternidad, él no tenía el Espíritu de Dios dentro, ¿sí? Entonces, por eso los demonios dicen, ¿por qué a ustedes sí los perdonó y a nosotros no? Pues porque realmente, ¿verdad?, ellos blasfemaron, Lucero blasfemó contra el Espíritu Santo, nuevamente se dio el tiro de gracia, y una tercera parte de los ángeles que decidió seguirlo, lo hicieron en su voluntad. ¿Sí? Él hizo negociaciones y ellos decidieron seguirlo. ¿Sí? Entonces fue en su voluntad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener pues ahí cuidado con eso. Entonces, vemos que en la rebelión, ¿verdad?, hay desobediencia, falta de sumisión, de sujeción, ¿sí?, a lo que en este caso como creyentes o como hijos de Dios ordena Dios, ¿sí? Pero aquí no es una sujeción o una sumisión de humillación, de yo soy más, no. Es un reconocimiento, es en un temor reverente, es en un reconocimiento, ¿verdad?, de que hay una autoridad puesta por Dios, de que Dios es la misma autoridad, ¿sí? Y entonces tú estás reconociendo la autoridad de Dios y que es importante en tu vida la autoridad de Dios, ¿sí? No es el que te sientas tú menos por sujetarte, por someterte a una autoridad. La autoridad es muy importante, la autoridad es necesaria, la autoridad trae disciplina, la autoridad trae libertad, ¿sí? Y debe de traer también orden y por lo tanto diseño, ¿sí? Entonces sí es muy importante la autoridad, ¿sí? Entonces una persona en rebelión pues no le gusta, ¿verdad?, que le manden, no le gusta estar bajo autoridad, se siente independiente de la autoridad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber y entender es que a donde quiera que vayamos, a cualquier institución que tú vayas, a la ventanilla, siempre va a haber una autoridad. Si estás en la escuela, siempre va a haber autoridad. Si estás en la iglesia, siempre va a haber autoridad, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer autoridad y que sepamos que es muy importante la autoridad, porque trae libertad y porque trae orden y por lo tanto debe de traer diseño. Estamos hablando de que esa autoridad, ¿verdad?, sabe hacer uso de ese del ego que le hicieron, ¿sí? Porque, por ejemplo, los padres tienen autoridad, pero muchos de los padres ni siquiera se dan cuenta. Y los que saben que tienen autoridad, ¿verdad?, no la saben utilizar. Entonces la utilizan para humillar. La utilizan, ¿verdad?, para menospreciar a los hijos, ¿sí? Entonces, dice la palabra que la autoridad no es para humillar, la autoridad es para edificar. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos cuál es el papel y la función de la autoridad. Trae libertad, debe de traer orden, diseño y tiene que edificar. Entonces, imagínate el papel de la autoridad de los padres en casa con los hijos, tienen que edificar a esos hijos, ¿sí? Pero si no saben, si ellos mismos no están edificados, ¿cómo van a edificar a los hijos? ¿Sí?
Ahora, sí, en todas partes hay autoridad, pero en general tú vas a una ventanilla, tú vas a una institución y la gente está de malas, porque la gente en general tiene o está en rebelión o en general tiene amargura, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se aplica una autoridad en rebelión y cómo se aplica una autoridad en amargura? Pues con gritos, con insultos, con humillación, ¿sí? Y entonces, pues ese no es diseño de Dios. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Y entonces, bueno, en esa rebelión vemos que tiene como cimiento la idolatría, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que en esta rebelión van a buscar respuestas, ¿sí? Entonces van a entrar en situaciones, ¿verdad?, de adivinación, ¿sí? Por eso la rebelión es equiparada o se equipara a la adivinación, porque la persona, ¿verdad?, ya se desligó totalmente de lo que es la autoridad de Dios. Y nosotros podemos recordar el caso del rey Saúl, ¿sí? Que obviamente, ¿verdad?, él obedeció a medias y la obediencia a medias es rebelión. Entonces, le obedece a medias a Dios, no mata lo que Dios le dijo, ¿verdad?, a todos los amalecitas, le perdona la vida al rey Agag, que era el rey de los amalecitas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, pues obedeció a medias porque le tuvo temor al pueblo y hizo lo que el pueblo dijo, ¿verdad?, en lugar de obedecerle a Dios. Y entonces esa obediencia a medias es rebelión y por eso, ¿verdad?, fue desechado. Y entonces, ¿verdad?, él va a consultar, va a lo que es adivinación. Entonces una persona en rebelión se desliga totalmente a Dios y se va a la adivinación. Y entonces en la adivinación, ¿verdad?, va a buscar actividades, ¿verdad?, de espíritus, de demonios, va a buscar respuestas en esos lugares con esos espíritus, ¿verdad? Entonces vemos que en los adivinos, ¿verdad?, pues va a operar un espíritu de adivinación. Entonces vemos que en la rebelión, en este sentido, también hay una influencia demoníaca. Ok. Entonces la rebelión se va a sustentar en el orgullo y cuando hay orgullo, pues la gente no necesita de Dios, es independiente de Dios. La gente no va a necesitar aprobación, ¿verdad?, ni la ayuda de Dios, ¿sí? Es como cuando, estamos hablando de los creyentes, pero es como cuando un hijo, ¿verdad?, entra en rebelión con su padre, con su madre, ¿verdad?, no necesita la aprobación de ellos, ¿verdad?, los descarta totalmente y hace lo que mejor le parece, ¿sí? Entonces, igual en el creyente, cuando no necesitas o crees no necesitar de Dios, ¿verdad?, pues no vas y le buscas, no tienes comunión y tú vas, ¿verdad?, a hacer lo que mejor te parece, ¿sí? Ok. Y entonces, de esta manera, en lugar, si tú tuvieras comunión con el Señor, pues ¿a quién estás honrando y a quién estás glorificando? Pues a Dios. Pero si dices, no, yo voy a hacer esto, no entras en comunión con el Señor, pues lo que estás glorificando y lo que estás honrando es al espíritu de rebelión, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado. Ok. Entonces, en la rebelión, ¿verdad?, hay un espíritu de rechazo a la autoridad de Dios. Y a la autoridad, ¿verdad?, que es puesta por Dios, porque Dios es autoridad, pero Dios también pone en la tierra autoridades. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver ahí en Números 16, nosotros vemos que Dios levanta a Moisés. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer es que
Él pone su mirada en X persona, la llama, la capacita, la levanta, la equipa, ¿verdad? La envía. En este caso del antiguo pacto levantó a Moisés, lo llamó, lo vemos ahí con la zarza, ¿verdad? El llamamiento de fuego. Pues lo equipó, lo capacitó, ¿verdad? Entonces él era el líder ante los ojos del pueblo de Israel. Pero nosotros vemos ahí, ¿verdad? El caso de Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Ellos eran líderes natos, ¿sí? Pero no eran levantados por Dios. Y ellos le tenían envidia a Moisés y a Aarón, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque no puede haber dentro de un gobierno, en este caso, ¿verdad? Dios le había dado toda la autoridad a Moisés y era al que iba a respaldar. Entonces, dentro de esa autoridad no puede haber otra autoridad más o contraria, ¿verdad? A lo que Dios está levantando, a lo que Dios está delegando. En este caso, ¿verdad? A Moisés. Bueno, pues Coré, Datán y Abiram, ellos eran líderes natos, ¿verdad? Pero no eran levantados por Dios. Entonces, cuando ellos se levantan en contra de Moisés, se están levantando en contra de la autoridad de Dios. Entonces, es una autoridad en rebelión, es una autoridad en contra de la autoridad delegada de Dios a Moisés, ¿sí? Y entonces, ellos tenían realmente una capacidad de liderazgo que realmente lograban reclutar y aglutinar, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel en contra de Moisés. Pero una cosa te digo, que Dios va a respaldar a aquel que llama, que capacita y que levanta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y además, obviamente, que Moisés, pues estaba, ¿verdad?, en permanente contacto, ¿verdad?, con Dios, porque estaba siempre orando, ¿sí? Estaba siempre intercediendo, ¿sí? Una persona que está en rebelión es una persona obstinada, es una persona terca, es una persona tenaz, ¿sí? Y es una persona que mantiene firme una idea, una intención, una opinión, pero ¿sabes qué? Está equivocado, ¿sí? O sea, imagínate cómo lograron aglutinar, agrupar, ¿verdad? Levantar al pueblo de Israel en contra de Moisés, ¿verdad? Pues sí, porque eran obstinados, Coré, Datán y Abiram, ¿sí? Pero lo que estaban haciendo estaba equivocado, ¿sí? Porque estaban realmente y estaban volviendo al pueblo en contra de lo que Dios había levantado y capacitado y respaldado, porque respaldaba a Dios a Moisés, ¿sí? Entonces, tenían mucha firmeza, ¿verdad? Y mucha capacidad de convencimiento para con el pueblo, pero no era de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que saber como hijos de Dios dónde están las líneas de autoridad, ¿sí? ¿Dónde están las líneas de autoridad? Entonces, Dios siempre va a respaldar a aquella persona, ¿verdad?, que llama, que capacita, que equipa y que levanta, ¿sí? Porque la obra es de Dios. Entonces, es en ese sentido. Bueno, ahí pueden leer Números 16 y pueden leer también primer libro de Samuel 15. Bueno, yo aquí le puse el 23, no lo vamos a leer, pero en realidad es todo el capítulo 15 para que tú veas todo el contexto, ¿sí? Ok, entonces, fíjate bien, la persona con esta terquedad, ¿sí?, puedes cansarte y estar discutiendo y discutiendo y discutiendo, ¿verdad? Y simplemente no tiene entendimiento. Porque la persona con terquedad es una persona que es como un ídolo. Lo que nos dice la palabra, porque tiene ojos y no ve, porque tiene oídos y no oye, porque tiene boca y no habla, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. Y como ellos son los que los hacen y los que confían en ellos.
Entonces así son los ídolos, así es la persona terca, ¿sí? Así es la persona, ¿verdad?, que no tiene entendimiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado, ¿sí? Ok. Entonces, por más que una persona esté delante de un ídolo y le hable y le suplique y le ofrende y le llore y le pida, ¿sabes qué? El ídolo carece totalmente de razón y de entendimiento, ¿sí? De razón y de entendimiento como el que le está pidiendo, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que acercar al Dios vivo, al Padre de Jesucristo, ¿sí? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, nuevamente la rebelión es idolatría y esta rebelión tiene origen en la eternidad y obviamente, ¿verdad?, la idolatría también tiene ese origen en la eternidad. ¿Por qué? Esta voluntad de rebelión que indujo la caída de Adán y Eva, lo que hizo, ¿verdad?, fue interponerse entre Dios y Adán y Eva. ¿Quién se interpuso entre Dios y Adán y Eva? Satanás, el primer ídolo, ¿sí? Ya con un entendimiento, ¿verdad?, entenebrecido, ¿sí? Entonces, esto surge realmente, ¿verdad?, desde la eternidad, ¿sí? Ok, ahora, la rebelión, como un proceso que se da en el espíritu, en el corazón, ¿verdad?, de Lucero, fue producto de un mal moral, ¿sí? Esto es, la palabra nos dice, ¿verdad?, que perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Esto implica que fue un mal moral, es decir, algo que surgió que ya no estaba conforme al diseño de Dios. Perfecto era en todos sus caminos, perfecto era como director de alabanza, perfecto era en bajar la autoridad de Dios, perfecto era, ¿verdad?, en cubrir la gloria de Dios. Entonces, en todo era perfecto, es decir, en todo estaba conforme al diseño de Dios, hasta que se halló en él maldad, es decir, un mal moral, hasta que se halló injusticia, ¿sí? Es decir, que hizo algo que ya estaba fuera del diseño de Dios, ¿sí? Entonces, ya surgió un mal moral de su corazón, ¿sí? Entonces la gente cree, ¿verdad?, que el mal lo hizo Dios. No, el mal surge, ¿verdad?, del corazón de Lucero, ¿sí? Porque hay un mal moral, ¿sí? Entonces, pues obviamente entra orgullo, surge soberbia, arrogancia, vanidad, altivez. Y entonces, ¿verdad?, viene el actuar de manera independiente de Dios, ¿sí? Entonces, eso se llama rebelión, ¿sí? Pueden leer ahí Isaías 14 del 12 al 15, ¿sí? Entonces, este espíritu de rebelión, ¿sí?, es un espíritu que hace que el creyente use orgullo, ¿sí?, para lastimar, para engañar a otros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en los creyentes hay orgullo? Pues sí, sí hay orgullo, ¿sí? Entonces, eso, hermano, hermana, es rebelión y el orgullo nos separa de Dios y el orgullo nos lleva a lastimar a otras personas, ¿sí? Entonces vemos que aquí la rebelión viene a ser estar sin ley, estar sin principios, en ese caso del creyente, ¿verdad?, o en la eternidad de Dios, ¿sí? Entonces está implicando que de manera voluntaria se separa de la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces viene a ser un rotundo rechazo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces aquí la rebelión
La rebelión tiene implicaciones de traición, la rebelión tiene implicación de apostasía, de infidelidad, de deslealtad, y nuevamente viene a ser idolatría. Sí, idolatría. Entonces nosotros vemos que en la eternidad la rebelión de Lucero lo llevó a apostatar, lo llevó a apostasía, y esto culminó con la blasfemia al Espíritu de Dios. ¿Sí? Ok. Y entonces nuevamente la caída de Adán y Eva fue inducida por una voluntad en rebelión. Ellos fueron engañados. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros vemos, aquí la palabra rebelión del hebreo 6588 es pesha, que es revuelta nacional, moral o religiosa. Dice defecto, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, traición, transgresión. ¿Sí? Entonces, la rebelión va a llevar a descarriarse voluntariamente del camino que nos lleva a Dios, del camino de una vida santa, del camino, ¿verdad?, del camino en el cual anduvo Jesucristo. ¿Sí? Ok. Nos dice aquí en Éxodo 23:21, vamos a leer desde el 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Bueno, pues obviamente que aquí está hablando, ¿verdad?, del ángel de Adonai. ¿Sí? Del ángel de Adonai. Nos dice aquí Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos dice el 34:8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que Dios perdona, que la rebelión es pecado, sí, Dios perdona la rebelión. En caso, esto es como, pues, parte de un proceso. Si la persona no se arrepiente y continúa en esa rebelión, pues la persona, si está en Cristo, ¿verdad?, en un momento determinado va a negar la fe en Cristo, va a apostatar. Y entonces puede llegar, ¿verdad?, hasta la blasfemia del Espíritu Santo. Y entonces es el tiro de gracia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso. ¿Sí? Fíjate bien lo que nos dice Job 7:21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Nos dice el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bueno, sí, obviamente que cuando hay rebelión hay soberbia, cuando hay rebelión hay orgullo, cuando hay rebelión hay arrogancia, ¿sí? Salmo 89:32 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Entonces aquí está diciendo que la rebelión se castiga.
o la rebelión se debe de castigar, ¿sí? Nos dice Salmo 107, 17, fueron afligidos los insensatos, es decir, los imprudentes, los inconscientes, ¿verdad? A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, en la rebelión hay maldad, pues sí, por supuesto. Proverbios 28:2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Fíjate, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido permanece estable. ¿Sí? Perdón, no sé qué pasó. No sé qué pasó ahí. Nos dice Isaías 53:8, por cárcel y juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiere hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aquí en Amós 2:4, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces habla de rebelión, ¿sí? Bueno, aquí hay del hebreo 1697, que es Davar, para rebelión, ¿verdad? Que dice acusación, dice, tiene varios significados, dice mandar, pensamiento, respuesta, sentencia, acusación, acuerdo, acta, nos dice asunto, decreto, lenguaje, información, tiene bastantes significados, ¿sí? Nos dice aquí Números 16:49, nos dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces aquí vemos que es el tiempo en que Coré, su casa y sus hombres fueron tragados cuando Moisés habló. Es decir, a los dichos de la boca de Moisés fueron tragados Coré, su casa y hombres, ¿sí? Porque Moisés era profeta, Abraham era profeta, Moisés era intercesor, Abraham era intercesor de sanidad, Abraham, ¿sí? Entonces, pues, a ver, nos dice aquí, en 1696 del hebreo, que es Davar, dice raíz primaria, nos dice arreglar, pero usado figura de palabras, hablar, rara vez en sentido destructivo, someter, dice aconsejar, anunciar, añadir, dirigir, mofarse, proclamar, mofarse. Publicar, someter, exponer, exterminar. Y nos dice Deuteronomio 13:5, profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbres y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, pues bueno, aquí pues sí es muy duro, ¿verdad? Porque dice que son profetas que hacían apartar, ¿verdad?, al pueblo de lo que Dios les había dicho. Y entonces Dios está mandando, ¿verdad?, que realmente tal profeta o soñador, ¿verdad?, tenía que morir. ¿Sí? Fíjate, aquí rebelión del Hebreo 5627, Sará es apostasía, apartarse, rebelarse, rebelión. Nos dice Isaías 59:13, dice el prevaricar y mentir contra Adonai y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Pues mira, esto realmente, eso es apostasía, porque él realmente sabía quién era Dios, ¿sí? Y entonces él está apostatando realmente. Entonces, esto fue lo que realmente hizo Satanás en la eternidad, ¿sí? Bueno, a ver, aquí, fíjate bien, aquí rebelión del Hebreo 4805, Meri, que es amargura, rebelión, amargo, rebeldía, muy rebelde. Nos manda al Hebreo 4784, que es Mará, ser o hacer amargo, muy rebelde, desagradable, rebelarse, provocar, amargo, amargura, desleal, enojar, irritar, provocar. Nos dice Deuteronomio 31:27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Adonai, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Bueno, entonces nosotros vemos que el poner nuestra voluntad en oposición a la voluntad de Dios es rebelión, es transgresión, es pecado, ¿sí? Entonces, cuando alguien hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, pues te está sujetando realmente a lo que es tu carne. Y con la carne nunca se le agrada a Dios porque Dios es espíritu, ¿sí? Y entonces es buscarle en el espíritu, es adorarle en el espíritu, ¿sí? Entonces, en este sentido nosotros ofendemos al Señor, ¿sí? Y le provocamos a ira. Porque cuando no le obedecemos a Él, puedes estar obedeciendo a tu voluntad o puedes estar obedeciendo a voluntades extrañas